La caja de música del tiempo doblado me había propuesto que este video sería el que me sacaría del anonimato. Mi canal de YouTube, cuando la realidad se dobla, tenía una base de seguidores leales, pero necesitaba algo más, una historia que resonara, que fuera visceral y, sobre todo, real. Por eso, mi peregrinaje semanal me había llevado al mercado de antigüedades de la Lagunilla. El olor a cuero viejo, a incienso y a polvo de siglos se mezclaba en el aire, creando una atmósfera que yo adoraba. No buscaba un artículo en específico, sino algo que me encontrara a mí. Y me encontró. Entre montañas de cacharros, fotos en sepia y muebles carcomidos por el tiempo, mis ojos se detuvieron en un pequeño y destartalado puesto atendido por un anciano de bigote plateado y mirada astuta. Sobre un paño de terciopelo deslavado, descansaba una caja de música de madera de ébano, tallada con intrincados motivos que parecían moverse si los miraba demasiado tiempo. Sentí una conexión instantánea, una punzada de excitación que me recorrió la espalda. ¿Cuánto por la caja?, pregunté, señalándola. El anciano, con una sonrisa sin dientes, me dijo: no se vende. Se encuentra. Acostumbrado a las excentricidades del lugar, insistí. Después de una larga negociación que involucró el relato de la historia de mi canal y una promesa de honrar el objeto, el anciano aceptó. La caja era pesada, de una madera que parecía más antigua de lo que el tiempo permitía, y su mecanismo de cuerda estaba sorprendentemente intacto. Al abrirla, una melodía suave, casi etérea, llenó el aire. Era hermosa, pero extraña, como una canción que uno ha escuchado en un sueño que no puede recordar. El anciano me entregó la caja y, al pasar por su lado, me pareció escuchar un susurro. ¿Qué dice?, pregunté. Él simplemente se rió. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, un mal presentimiento que decidí ignorar. De vuelta en mi departamento en la colonia Roma, comencé a investigar la caja. La historia del objeto se me escurría entre los dedos. No había registros ni nombres grabados. Decidí que la caja en sí sería la protagonista de mi próximo video. La coloqué en mi escritorio, cerca de la ventana que daba a la calle Orizaba, y comencé a filmar. Mientras la melodía llenaba el cuarto, algo peculiar sucedió. El reloj de la pared, que siempre estaba atrasado, de repente se sincronizó con la hora exacta. Mi computadora, que llevaba días con un fallo, se reinició sin problemas. Al principio, lo descarté como una coincidencia afortunada. Me reí para mis adentros, convencido de que la suerte estaba de mi lado. Pero las coincidencias se volvieron más frecuentes y extrañas. Una tarde, mientras viajaba en el metro, línea 3, dirección Indios Verdes, mi mente vagaba. Estaba agotado y solo pensaba en lo bien que estaría no tener que hacer el transbordo en la estación de La Raza. En ese instante, las luces del vagón parpadearon y, al levantar la vista, vi que el anuncio electrónico decía próxima estación, Indios Verdes. Había saltado 2 estaciones, sin explicación. Mi corazón latió con fuerza, pero no de miedo, sino de una euforía perversa. Esto ya no era coincidencia, pequeñas cosas sutiles me habían pasado para bien. De pronto recordé la caja de música estaba en mi mochila, y todo empezó a darme sentido. Era la caja. Era un poder, lo había encontrado. Estuve un par de horas pensando en eso, debatiendo entre lo real y lo que he vivido con licencia. No lo creo. A partir de ese momento a ese efecto lo llamé el efecto de la caja. Después de todo, no pasaba nada malo, simplemente mi vida se hacía un poco más sencilla. Aún faltaba explorar los límites de la caja, debía ir con precaución que olvidaría de inmediato. A partir de ese día, comencé a usar el poder de la caja de forma consciente, pero con una creciente imprudencia. Quería llegar rápido a la calle Madero para grabar, así que pensaba en ello y, de repente, el taxi en el que iba tomaba un atajo que no existía, pasando por un callejón que me dejó exactamente donde quería. Me estaba divirtiendo, maravillado, pero una voz dentro de mí me gritaba que no era correcto. Aún así, el subidón de adrenalina era adictivo. Pero el gozo duró poco. Los pequeños saltos en el tiempo se convirtieron en distorsiones inquietantes. Una noche, mientras editaba el video, escuché la melodía de la caja, aunque estaba cerrada y guardada en un cajón. El sonido era un eco, un susurro que se metía en mis pensamientos.
Un día, mientras grababa en el mercado de Coyoacán, los gritos de los vendedores y el murmullo de la gente se desvanecieron por completo. Solo escuchaba la melodía de la caja en mi cabeza, ahora un poco más estridente. Los rostros de las personas se volvieron borrosos, como si estuvieran hechos de píxeles desdibujados. El pánico me invadió por primera vez. Me agarré la cabeza, cerré los ojos con fuerza y, cuando los abrí, la realidad volvió a su lugar, pero con un detalle perturbador. Una vendedora de tamales se me quedó viendo, con una expresión de miedo puro en su rostro, como si acabara de ver un fantasma. Me alejé temblando, la caja en mi mochila se sentía como una bomba de tiempo. Supe entonces que el objeto era más de lo que parecía. Buscando respuestas, me dirigí al mercado de Sonora, un lugar de misterios y magia, de rituales oscuros y energías ancestrales. Había oído hablar de una mujer, una curandera con el apodo de la Doña, que podía ver más allá de lo ordinario. Después de un largo recorrido por pasillos llenos de amuletos, hierbas y figuras esotéricas, la encontré. Saqué la caja de música con las manos temblorosas y la abrí. Apenas la melodía resonó, la doña se estremeció. «Esa caja es una puerta», me susurró. «No es que dobles la realidad, muchacho. Es que le robas el tiempo. A cada salto, a cada atajo, la caja se alimenta de la realidad que te rodea y la reemplaza con una que ya no existe. Y tú eres el vehículo». La doña me aconsejó deshacerme de ella de inmediato. Me advirtió que si no lo hacía, la caja terminaría por consumir todo mi tiempo, dejándome atrapado en un bucle de realidad desdoblada, sin un presente al que regresar. Me miró fijamente y añadió: «El anciano te estaba entregando su propio castigo. Ahora es tuyo». Aterrado, asentí, agradecí y me marché, decidido a seguir el consejo. Mientras caminaba por Avenida Reforma, con la caja en la mano, un temblor empezó a recorrer el asfalto. No era un sismo. Las fachadas de los edificios empezaron a cambiar de época, las personas se vestían con ropa del siglo pasado, los coches se convertían en carruajes. La realidad se deshilachaba a mi alrededor, y el sonido de la caja era abrumador. Era la melodía chirriante y caótica que solo yo podía oír. Corrí hacia la línea 2 del metro, dirección Cuatro Caminos, mi mente clamando por un lugar seguro. Pero el metro no era seguro. Las luces parpadeaban, las estaciones anunciaban nombres que no existían. Me miré en el reflejo de la ventana y, por un instante, vi los ojos de un anciano en mi rostro, una sonrisa sin dientes que me aterrorizó hasta la médula. La melodía se intensificó, volviéndose insoportable. En mi desesperación, me bajé en la estación Zócalo. La plaza estaba vacía, pero no en silencio. El eco de millones de voces me bombardeaba, un coro caótico del pasado, presente y futuro. El Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, todo se fundía en un paisaje onírico y distorsionado. La caja de música en mi mano se sentía viva, caliente, latiendo con una energía oscura. En ese momento, comprendí la verdad. El anciano del mercado no me la había vendido, me la había pasado. Y ahora el castigo era mío. El reloj en la caja no medía el tiempo. Lo doblaba, lo retorcía, lo consumía. Con un grito de frustración y terror, la arrojé con todas mis fuerzas contra los adoquines de la plaza. La caja se estrelló, la melodía se rompió en un agudo y terrible silencio. El Zócalo se disolvió en un flash de luz cegadora. Me desperté en el andén de la estación Zócalo, confundido y con un fuerte dolor de cabeza. El tren se alejaba. El bullicio del metro era ensordecedor. Me toqué la frente, sintiendo el sudor frío, y miré a mi alrededor. Todo estaba normal. Saqué la mano de mi mochila. La caja de música no estaba. Solo había un pequeño fragmento de madera de ébano, que se deshizo en polvo al tocarlo. Regresé a casa, agotado. Encendí la cámara y me senté frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un guión. Miré directamente a la lente y empecé a hablar. Mi canal se llama Cuando la realidad se dobla, y hasta hace poco, creía que era solo un nombre interesante. Creía que podía buscar, que podía encontrar lo mágico en lo ordinario. Pero me equivoqué. No hablé de la caja. No mostré las grabaciones distorsionadas. Hablé de la Ciudad de México, de su gente, del ruido del metro, del olor de la lagunilla, de la magia que ya existía en la cotidianidad.
La verdadera historia no era el objeto maldito, sino la advertencia. No hay que doblar la realidad, hay que saber apreciarla. La cámara grababa, y en el fondo, por la ventana, se escuchaba un vago eco de una melodía, como si la ciudad misma me estuviera susurrando un secreto, o quizás, una advertencia.